Luego de la muerte de Jesucristo en el año 33, los judíos no hicieron nada para conservar la cruz en que fue crucificado nuestro Señor. Por el contrario, quisieron borrar todos los vestigios. A tal punto que en los lugares de la crucifixión y del enterramiento pusieron escombros y basura para que los cristianos no peregrinaran a esos lugares. Y en el año 70 hubo una insurrección de los judíos y el templo fue arrasado por los soldados romanos. Y 80 años más tarde, el emperador Adriano convirtió en escombros lo que quedaba de Jerusalén e incluso le cambió el nombre por el de Aelia Capitolina, prohibiendo a los judíos entrar en la ciudad, porque él consideraba que tanto el judaísmo como el cristianismo eran insurrecciones políticas. Y para erradicar el cristianismo, que era lo que más le preocupaba por su crecimiento, niveló el monte Calvario y erigió el templo a la diosa Venus allí. Y en el lugar de la tumba de Jesús construyó el templo a Júpiter Capitalino. Pero en el año 310 entró en escena Constantino. Él era el hijo del emperador Constancio que gobernaba la parte occidental del Imperio Romano. Y cuando murió Constancio, Constantino fue aclamado emperador y reclamó ser el Augusto, o sea, el emperador de todo el imperio, de todas las ramas del imperio. Y entonces debía enfrentarse a Magencio por la supremacía. Y esto sucedió en la famosa batalla del puente Milvio en el año 312. Preparándose para esa batalla, Constantino vio una cruz en el cielo con las palabras que decían: con este signo vencerás. Y entonces hizo colocar esa cruz en los escudos de los hombres. Y finalmente Constantino triunfó en la batalla del puente Milvio y lo proclamaron Augusto. Y en el año 312 hizo el famoso edicto de Milán que terminó con la persecución de los cristianos. Previamente su madre, Helena, se había convertido al catolicismo, según Eusebio, a los 63 años. Y Constantino y su madre estaban muy interesados en recobrar la cruz donde Jesús había sido crucificado, la Vera Cruz. Constantino porque le había ayudado a ser Augusto, y su madre porque era cristiana. Fue entonces cuando Constantino manda a Helena a Jerusalén para hallar el paradero de la cruz. Las historias cuentan que fue un sueño de Helena el que disparó la peregrinación a Jerusalén, porque ella se sintió elegida por el cielo para encontrar las reliquias. Helena llegó a Jerusalén con la carta al obispo Macario de parte de su hijo Constantino. Y Macario, el obispo, le contó que los lugares sagrados habían sido cubiertos de santuarios paganos y de basura y escombros para los cristianos no peregrinaran allí. También se sabía que si encontraban el sepulcro encontrarían los instrumentos del martirio y que probablemente estuvieran bajo tierra, porque era costumbre de los judíos hacer un agujero donde estaba enterrado el cuerpo de un crucificado porque querían borrar todo rastro de la persona a la que consideraban un ser detestable. Lo primero que hizo Helena fue demoler los monumentos paganos, los que estaban sobre los lugares sagrados del cristianismo, y preparó la zona para construir iglesias cristianas. Y en sus investigaciones para hallar la Vera Cruz, dio con un hebreo llamado Judas, que le informó que la cruz estaba enterrado bajo el templo de Venus, o sea, debajo del Gólgota, el lugar de la crucifixión mismo. Excavaron allí y un olor dulce y un rayo de luz les indicó el lugar exacto. Y dieron con una cisterna antigua donde encontraron 3 cruces, el titulus, donde Pilatos escribió el delito con que le acusaban a Jesús,
y varios clavos de la crucifixión. Ahora el problema era cuál de las tres cruces era la de nuestro Señor. La leyenda dorada, que es un bestseller medieval escrito por el dominico Jacobo de la Vorágine, narra que se llevó a un joven muerto y se le acercó la mano a cada una de las tres cruces, y revivió cuando tocó la cruz en el que había sido crucificado Jesucristo. Hay otras historias que cambian el personaje del muerto por una persona enferma, por un leproso, pero en esencia el mensaje es el mismo. La persona fue curada cuando tocó la vera cruz. La leyenda también dice que el judío Judas y los otros amigos que estaban con él, viendo todo esto, creyeron en Jesucristo y se bautizaron. Y Judas terminó siendo el obispo de Jerusalén con el nombre de Siríaco. Posteriormente, una parte de la cruz encontrada por Santa Elena fue llevada a Constantinopla y la otra fue puesta en manos del obispo de Jerusalén. Con el tiempo se fueron regalando fragmentos de la cruz y multitudes de parroquias, iglesias, museos, etc., reclaman tener un fragmento de la Vera Cruz. Sin embargo, un estudio demostró que, sumadas todas las reclamaciones de fragmentos, no da ni por asomo para construir una cruz para crucificar a un hombre. Quiere decir que una buena parte de la Vera Cruz de Jesús se perdió. Santa Elena después de esto se dedicó a construir iglesias y se dice que construyó 80 iglesias y también a hacer obras entre los pobres y a liberar la zona de rastro de paganismo. Y Constantino mandó construir la majestuosa iglesia del Santo Sepulcro, que abarca los lugares de la crucifixión, la tumba y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente Santa Elena no vivió para haber terminado el Santo Sepulcro, porque murió en el año 327 y la iglesia fue consagrada en el año 335. La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que se celebra el 14 de septiembre, rememora la consagración del Santo Sepulcro. Y el descubrimiento de la Vera Cruz por Santa Elena se festeja los 3 de mayo. Esta es una historia resumida y puedes encontrar más detalles leyendo el artículo. La historia de la identificación de la Vera Cruz nos dice del poder de las reliquias, porque pueden sanar, por lo menos en ese momento la Vera Cruz sanó, ¿no? ¿Tú crees que actualmente las reliquias tienen capacidad de ser intermediarias para sanar? Me gustaría saber tu opinión. La puedes escribir en los comentarios abajo y también alguna pregunta si se te ocurre. Y si te gustó este video y este artículo, por favor, danos un like.